Llegué a la casa y la encontré vacía. El taxi se alejó levantando una nube de polvo en la calle sin pavimentar, y me quedé allí parada frente a la fachada color ocre que conocía mejor que las líneas de mis propias manos. El silencio era lo primero que no encajaba. En esa casa siempre había ruido la televisión a todo volumen, que a mi nuera Gisela le gustaba tener encendida desde el amanecer, los gritos de mis nietos peleando por el control remoto o el sonido de las ollas chocando. Pero esa tarde el silencio era tan pesado que se me metía por los oídos y me zumbaba en la cabeza. Regresaba de pasar 3 días en el pueblo vecino visitando a mi hermana Eduviges, que andaba mal de la asiática. Me había ido con lo puesto y una pequeña maleta de mano. Rogelio, mi hijo, me había besado la frente antes de subirme al autobús diciéndome: «Vaya tranquila, mamá, nosotros nos encargamos de todo aquí». Y vaya si se habían encargado. Metí la llave en la cerradura. Giró con una facilidad pasmosa, como si el mecanismo hubiera sido aceitado recientemente o como si la puerta ya no guardara nada que valiera la pena proteger. Empujé la madera vieja, y el chirrido habitual resonó en el zaguán, pero esta vez el eco fue monstruoso, no había nada. El recibidor donde solía estar el mueble con el espejo y el paragüero de cerámica estaba desierto. Solo quedaba la marca rectangular en la pared, un fantasma de polvo, donde el espejo había colgado por 20 años. Sentí un frío repentino, una punzada en el estómago, que no tenía nada que ver con el hambre. Miré mis manos temblorosas aferradas al asa de mi pequeña maleta. La traición tiene un olor peculiar, huele a abandono y a polvo removido. Caminé despacio arrastrando mis zapatos ortopédicos con el corazón golpeándome las costillas como un pájaro enjaulado. Rogelio, llamé. Aunque ya sabía la respuesta, mi voz rebotó en las paredes desnudas. Avancé hacia la sala. Se lo habían llevado todo. El sofá de terciopelo verde, la mesa de centro, las cortinas pesadas que yo misma había cosido hacía una década. En el suelo, pedazos de papel periódico y cinta adhesiva vieja eran los únicos testigos de la huida. No fue un robo. Los ladrones dejan caos, revuelven cajones, rompen cristales. Esto había sido una mudanza metódica, planificada y ejecutada con la precisión de un cirujano que extirpa un tumor. Y el tumor, al parecer, era yo. El rechazo de tu propia sangre no corta, desgarra lentamente. Fue en la puerta de la cocina donde encontré la nota. Estaba pegada con un trozo de cinta aislante negra a la altura de mis ojos. Era una hoja de cuaderno arrancada con prisa. Reconocí la letra picuda y nerviosa de Gisela. Solo una nota cruel en la puerta. Decía que me buscara la vida sola. Las cosas se pusieron difíciles y no cabemos todos en el nuevo lugar. Usted siempre ha sido fuerte. Esperamos que encuentre su camino. Mamá, no nos busque, por favor. Necesitamos empezar de cero, sin cargas. Leí la nota una vez, 2 veces. A la tercera las letras empezaron a bailar porque las lágrimas de rabia me nublaron la vista. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón en algún momento, suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano. No era tristeza lo que sentía, se los juro por la memoria de mi madre. Era una furia blanca caliente, de esas que le suben a una por la espalda y le ponen las orejas rojas sin cargas. Así me llamaban. Las palabras golpeaban mi mente como un martillo de hierro oxidado. Yo que les di el techo bajo el que dormían. Yo que vendí la farmacia del centro, mi querida botica Las Remedios, para pagar las deudas de juego de Rogelio hace 15 años. Yo que cuidé a los niños cuando Gisela decía que estaba deprimida y se iba de compras todo el día. Me dejé caer en el suelo de la cocina porque las piernas ya no me sostenían. El piso estaba frío. Miré a mi alrededor. Se habían llevado la estufa, el refrigerador, hasta los focos de las lámparas. Solo dejaron la basura, una escoba vieja y pelada en una esquina, y un montón de bolsas negras con ropa que reconocí de inmediato. Eran mis vestidos, mis abrigos, mis chales. Los habían tirado ahí como si fueran trapos sucios. El desprecio materializado en plástico negro. Me quedé sentada en el suelo de baldosas hidráulicas gastadas durante lo que pareció una eternidad. Pensé en Rogelio, mi único hijo, un hombre de 45 años que nunca supo amarrarse bien los pantalones, siempre dejándose llevar por la corriente, o mejor dicho, por la mujer que tuviera al lado. Gisela nunca me quiso. Desde el primer día que entró en esta casa, me miró como se mira a un mueble viejo que estorba en la decoración moderna. Huele a viejo, decía cuando creía que yo no la oía, pero subestimaron a Leocadia. Creyeron que por tener el pelo blanco
y caminar despacio mi cerebro también se había encogido. Olvidaron que fui boticaria durante 40 años. Soy Leocadia, 78 años, ex boticaria de mano dura y mente clara. Sé medir, sé pesar y sobre todo sé observar. Conozco la diferencia entre un remedio que cura y un veneno que mata lentamente, y ellos habían estado dándome veneno en cucharaditas de desprecio durante años. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. La piel de mis manos es delgada como papel de arroz, llena de manchas, pero debajo todavía hay hueso duro. Respiré hondo oliendo el polvo y la humedad de la casa vacía. Muy bien, Rogelio, dije en voz alta a la habitación vacía. Muy bien, Gisela. Ustedes jugaron su carta. Ahora me toca a mí. Creyeron dejarme en la ruina, pero olvidaron revisar bajo el piso de la cocina. Me giré sobre mis rodillas, gimiendo un poco por el dolor en las articulaciones. El frío de las baldosas parecía querer congelarme la sangre, pero la furia que hervía en mi pecho era un horno encendido. Gaté hacia la alacena, ese pequeño cuarto dentro de la cocina donde guardábamos los granos, las conservas y los trastes que casi no se usaban. Estaba vacío, por supuesto. Se habían llevado hasta las latas de atún. Mientras me arrastraba por el polvo, las palabras de mi nuera resonaban en mi cabeza como un eco venenoso. Ya no sirve para nada, Rogelio. Solo estorba, le había escuchado susurrar noches atrás. Y él, el hijo por el que me arranqué la vida trabajando, solo guardó un silencio cómplice. El silencio de los cobardes duele más que cualquier bofetada. Pero lo que ellos no sabían, lo que nunca supo nadie más que mi difunto esposo Anselmo y yo, es que esta casa tenía secretos. Secretos que pesan y que brillan en la oscuridad. La luz de la tarde entraba oblicua por la pequeña ventana de la cocina, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Era una imagen triste, una metáfora perfecta de lo que habían dejado de mi vida ruinas y partículas suspendidas en el vacío. Anselmo era un hombre desconfiado, no creía en los bancos. El papel moneda se quema, Leocadia, me decía siempre apretando su mandíbula cuadrada. El oro es eterno. Esas palabras me dieron la fuerza para arrastrarme hacia la esquina más oscura, justo donde solía estar un saco de papas que nunca movíamos. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, quédate conmigo y suscríbete. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora? ¿También sientes que tu voz es silenciada? Allí en el rincón las tablas del piso de madera parecían idénticas a las demás. Madera de pino oscurecida por los años y el trapo húmedo. Mi respiración se agitó. Saqué de mi bolso el único objeto contundente, que tenía un pequeño cortaúñas de metal y una lima de acero. No era la herramienta ideal, pero la desesperación agudiza el ingenio. Busqué la ranura entre la tercera y la cuarta tabla, contando desde la pared izquierda. Mis dedos temblaban no por miedo, sino por la adrenalina. ¿Y si lo habían encontrado? ¿Y si al mover las cosas, al arrastrar los muebles pesados, habían notado que esa tabla sonaba hueco? El corazón se me detuvo un instante ante la posibilidad. Si se habían llevado eso, entonces sí estaba muerta. Entonces sí sería la vieja desamparada, inútil y acabada que ellos querían que fuera. Tragué saliva seca y obligué a mis manos a dejar de temblar. Inserté la lima en la ranura. Hice palanca. La madera crujió con un sonido seco como un hueso al romperse. Empujé con más fuerza, ignorando el dolor punzante en mis dedos artríticos. La tabla cedió. Se levantó unos centímetros, lo suficiente para que pudiera meter los dedos y tirar de ella. El olor a tierra húmeda y encierro me golpeó la cara de inmediato. Aparté la tabla cerrando los ojos por una fracción de segundo, rezando a todos los santos. Miré el hueco oscuro entre los cimientos. Metí la mano tanteando en la oscuridad. Mis dedos rozaron algo frío y metálico. Solté un suspiro que pareció vaciarme los pulmones por completo. Allí estaba. Tiré del asa de la caja de metal. Era una caja de herramientas antigua, pesada, oxidada por fuera, pero sellada herméticamente. La saqué con esfuerzo, arrastrándola hasta la luz de la cocina. Me senté de nuevo con la caja entre las piernas abiertas, como si estuviera a punto de dar a luz a mi propio futuro. La abrí. Los goznes chillaron protestando por los años de inactividad. Adentro, envueltos en paños de terciopelo azul, que alguna vez fueron parte de un vestido de gala de mi juventud, estaban los tubos de monedas centenarios, pesos de oro puro.
Anselmo había ido comprando uno a uno mes tras mes durante los 30 años que tuvimos el negocio próspero para la vejez, para que nunca tengas que pedirle nada a nadie, me decía. Y cuánta razón tenías, viejo mío. Desenvolví uno de los tubos y dejé caer las monedas en mi regazo. Brillaban con un fulgor que parecía tener luz propia, un amarillo intenso y pesado que contrastaba brutalmente con la miseria de la casa vacía. 500,000 pesos en oro, quizás más al precio actual del metal, una fortuna que cabía en una caja de zapatos. Rogelio y Gisela se habían llevado el televisor de pantalla plana que compraron a crédito. Se habían llevado la licuadora y las alfombras raídas, pero habían dejado atrás la libertad, habían dejado atrás el poder absoluto. Su avaricia por las cosas baratas los cegó ante el verdadero tesoro. Tomé una de las monedas y la apreté en mi puño hasta que los bordes se me clavaron en la palma. El dolor me hizo sentir viva, me hizo sentir peligrosa. Me levanté con dificultad abrazando la caja contra mi pecho, sintiendo su peso como un escudo impenetrable. No iba a quedarme allí llorando, no iba a ir a un asilo de caridad a dar lástima. Salí de la cocina y me dirigí hacia la puerta principal. Miré la nota de Gisela una vez más todavía pegada en la madera. La arranqué con un movimiento seco, la arrugué en mi mano libre y la metí en el bolsillo de mi chaqueta. Esa nota sería mi combustible. Cada vez que sintiera flaquear mis fuerzas, cada vez que la soledad quisiera morderme los talones, leería esas palabras. Esperamos que encuentre su camino. Fui hacia el montón de bolsas de basura donde estaba mi ropa. Empecé a rebuscar. Encontré mi abrigo gris de lana, el que Gisela decía que parecía de pordiosera. Me lo puse, me abroché los botones con dignidad irguiendo la espalda. Antes de salir me detuve en el umbral. Miré hacia el interior oscuro. Adiós, casa DJ. Fuiste buena, pero te contaminaron. Cerré la puerta atrás de mí sin echar la llave. Ya no había nada adentro que valiera la pena robar. Y lo que valía la pena iba caminando conmigo hacia la calle. La tarde caía y las farolas empezaban a parpadear, arrojando sombras largas sobre el pavimento que parecían dedos acusadores señalando mi desgracia. Caminé hasta la avenida principal para buscar un taxi. No iba a ir a casa de mi hermana. Ella era buena, pero tenía la lengua larga y acabaría contándole a alguien dónde estaba. Necesitaba desaparecer para poder renacer. El peso de la maleta ahora era considerable, pero no me importaba. Era un peso dulce, el peso de mi salvación. Mi propia sangre me había arrojado a la calle como a un perro sarnoso, esperando que muriera de frío o de pena en algún rincón olvidado. Pero se equivocaron rotundamente. No sabían que el dolor, cuando se mezcla con el brillo de la traición y el oro, se convierte en el veneno más letal. Un taxi se detuvo chirriando las llantas contra el asfalto. El conductor, un muchacho joven con la música a todo volumen, me miró por el retrovisor y soltó una frase que me revolvió el estómago. ¿A dónde la llevo, abuela? Abuela. Esa palabra, que en la boca de mis nietos era un abrazo cálido, en la suya era una condena directa a la inutilidad. Me molestó profundamente la abuela, pero lo dejé pasar tragándome el coraje. Acaricié la maleta sobre mis rodillas, sintiendo el contorno duro e implacable de la caja de metal a través de la tela gastada. Al Hotel Emperador, dije con firmeza. El chico me miró con una sorpresa mal disimulada. El Emperador era el hotel más caro y elegante de la ciudad, un lugar reservado exclusivamente, donde se alojaban los turistas extranjeros y los políticos corruptos. Con una sonrisa burlona y condescendiente, se atrevió a decirme: «Oiga, señor, ese lugar es muy caro». «¿Estás segura? Hay pensiones más baratas por aquí cerca si quiere». Mi sangre hirvió. Lo miré fijamente a los ojos a través del espejo retrovisor, dejando que mi ira se asomara. Levanté la barbilla y le dediqué una media sonrisa, una que no llegaba a los ojos, pero que mostraba claramente que no estaba para juegos de niños. Joven, no le pregunté el precio, le espeté con una frialdad que cortaba el aire. ¿A dónde vamos, arranque? El muchacho tragó saliva audiblemente, asintió asustado y puso el auto en marcha sin chistar. La humillación tenía un límite, y el mío se había agotado por completo en el piso de aquella cocina vacía. Mientras la ciudad pasaba rápidamente por la ventanilla, luces y sombras mezclándose en el crepúsculo de una vida que quedaba atrás, empecé a hacer números en mi cabeza. No solo números de dinero y balances financieros, sino números de tiempo y de venganza. Tenía 78 años. Quizás me quedaban 5, 10
o 20 años, si tenía la genética de hierro de mi tía Gertrudis, que llegó a los 100 desafiando a la muerte. Tenía suficiente tiempo para establecerme en silencio, tiempo para transformarme desde las cenizas, y sobre todo, tiempo para preparar la lección que mi hijo y su altanera mujer nunca olvidarían. Se habían llevado mis muebles, mi estufa y hasta mis lágrimas, pero me habían dejado la libertad de destruirlos. Ellos pensaron que me tiraban a la basura como un estorbo. No sabían que yo era semilla, y de esa semilla seca iba a brotar un roble oscuro que terminaría por asfixiarlos lentamente, privándolos de la luz que tanto ansiaban. Llegamos al imponente hotel. El portero, un hombre alto con un uniforme impecable y guantes blancos, me miró con evidente duda al ver mi maleta vieja y mi aspecto cansado y desaliñado. Seguramente pensó que me había equivocado de calle. Pero yo caminé directo a la recepción con la cabeza alta golpeando el reluciente suelo de mármol, con mis zapatos ortopédicos, como si fueran botas de combate a punto de iniciar una guerra. Detrás del majestuoso mostrador, la recepcionista, una chica rubia de sonrisa plástica, me miraba con la misma condescendencia asquerosa que usaba mi nuera Gisela. Necesito una suite por un mes para empezar, le solté sin preámbulos. La muchacha suspiró y empezó con esa voz melosa casi insultante que usan para hablar con los viejos o los niños tontos. Adelantado, otra vez el maldito desprecio, otra vez el escrutinio a mi ropa de pordiosera. Abrí mi bolso de mano con lentitud calculada. No saqué el oro claro, eso hubiera sido una estupidez imprudente. Saqué un fajo de billetes gruesos que guardaba celosamente para emergencias médicas en un monedero secreto, lo poco que me quedaba de mi pensión que no les había dado a esos buitres. Eran viejos billetes, pero dinero legal al fin y al cabo, y el dinero siempre grita más fuerte que los prejuicios. Puse 2 sobre el mostrador de caoba, lo suficiente para cubrir una noche y dejar una buena propina que le callara la boca. Mañana iré al banco a hacer el cambio de divisas, mentí con una naturalidad pasmosa. Por ahora cóbrese de aquí y mande subirme la cena a la habitación. Quiero langosta y champán. La chica abrió los ojos como platos desorbitados ante el efectivo. El cambio en su actitud fue inmediato, casi cómico. El dinero tiene ese efecto mágico, asqueroso y fascinante de borrar las arrugas y enderezar las espaldas ante los ojos ajenos. Enseguida, señora, tartamudeó servil, a quien registro la habitación. Dudé un segundo sintiendo el peso de mi historia. Leocadia. Ese nombre me sonaba a la mujer sumisa que barría y cocinaba las sobras para unos ingratos. Esa mujer débil se había quedado en la casa vacía, muerta y sepultada bajo el polvo. Póngalo a nombre de la señora Montenegro, dije con voz firme, usando mi apellido de soltera, ese que no usaba desde hacía 50 años. El renacimiento había comenzado en ese preciso instante. Leocadia Montenegro había vuelto a reclamar su lugar en el mundo. Mientras subía en el silencioso elevador, revestido con espejos dorados y alfombra roja, me vi reflejada. Estaba despeinada, tenía ojeras profundas que marcaban mi cansancio, y el abrigo gris me quedaba un poco grande, pero mis ojos brillaban. Brillaban con una intensidad feroz, oscura y depredadora que no había visto en mi propio rostro en décadas. Metí la mano temblorosa y toqué el bolsillo donde estaba la nota arrugada que me había dejado Gisela. Encuentre su camino, ya lo encontré. Susurré con una sonrisa torcida mientras las puertas del elevador se abrían a un pasillo elegantemente iluminado y silencioso. Y es un camino de oro. Rogelio pensó que me había enterrado en vida, pero solo me había entregado la pala para cavar su propia tumba financiera. Esa noche, por primera vez en mi vida, dormí arropada en sábanas de hilo egipcio, sintiendo la suave caricia del lujo, con la caja de metal apretada bajo la almohada, como si fuera una pistola cargada, soñando no con las tristezas del pasado, sino con la exquisita, fría y calculada venganza de vivir. Bien. La luz del sol se filtraba por las pesadas cortinas de terciopelo color vino dibujando una línea de fuego sobre la alfombra de mi suite en el Hotel Emperador. Desperté sobresaltada buscando a tientas la pared desconchada del cuarto de mi hijo, pero mis dedos solo encontraron sábanas suaves de esas que acarician la piel en lugar de rasparla. Lo primero que hice fue meter la mano bajo la almohada. Mis dedos rozaron el metal frío de la caja de herramientas y solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Allí estaban mis 50 centenarios de oro puro,
Me levanté y fui al espejo de cuerpo entero. Lo que vi me dio ganas de llorar, una mujer pequeña, encorvada, con el pelo blanco y amarillento, por el mal champú que Gisela compraba para ahorrar. La ropa me quedaba grande por las sopas aguadas que me servían. La sociedad tiene un secreto asqueroso que nadie te cuenta: hasta que cumples 70 te vuelves invisible. Para el mundo, una mujer mayor es un estorbo, un mueble viejo, y dejas de ser una persona con deseos o inteligencia. Gisela y Rogelio habían apostado a esa invisibilidad. Pensaron que yo me disolvería en el aire. Vamos a usar eso a nuestro favor, murmuré, pasando un dedo por mi mejilla flácida. Si quieren ver a una vieja inofensiva, eso es lo que verán hasta que sea demasiado tarde. Me bañé con agua hirviendo y me puse mi mejor vestido, el negro que usaba para ir a misa, aunque le faltaba un botón y el dobladillo estaba descosido. Guardé 3 centenarios en mi monedero, bien envueltos en pañuelos, dejé el resto en la caja fuerte y salí a la calle. Tomé un taxi hacia el centro histórico, al pasaje El Zafiro, un callejón estrecho donde los negocios viejos olían a madera y a trato cerrado. Entré en la joyería La Confianza, un nombre que era una ironía, por supuesto. El dueño, un hombre calvo con gafas de aumento colgadas al cuello, ni siquiera levantó la vista de su periódico cuando entré. «No compramos fantasía, señora», respondió él sin mirarme, asumiendo que yo solo era una pobre diabla vendiendo baratijas. Me acerqué al mostrador, apoyé mi bastón y desanudé la tela despacio. Cuando la moneda de oro brilló sobre el cristal rayado, el hombre dejó el periódico de golpe y sus ojos se agrandaron. Su tono se volvió untuoso, empalagoso, intentando timarme de la forma más vil. «Le puedo dar 15,000 pesos por ella, y le estoy haciendo un favor porque se ve que usted necesita ayuda». Solté una risita seca, una tos de vieja que escondía una carcajada de profundo desprecio. 15,000. Esa moneda valía al menos 45,000 al cambio actual. Enderecé la espalda, dejando caer la máscara de viejita frágil por un segundo. «Joven», le espeté con voz de hielo, «fui boticaria 40 años. Sé lo que pesa 1 gramo y sé lo que vale mi oro». Su sonrisa falsa tembló. «Esa moneda es de 1947, ley 1900. Si quiere estafar a alguien, espere a que entre un turista». Exigí 40,000 en billetes grandes por cada una, amenazando con ir a la competencia de don Gregorio en la esquina. El joyero tragó saliva, acorralado por una anciana que no se dejaba pisotear. Salí de allí media hora después, con 120,000 pesos en mi bolso y el corazón ligero. Caminé por la calle peatonal, esquivando a la gente que me empujaba sin pedir perdón. Para ellos, yo seguía siendo una vieja lenta que estorbaba el paso del progreso. Pero mi bolso pesaba y el poder quemaba dulcemente en mis manos cansadas. Me detuve frente a la vitrina de una boutique elegante, de esas donde no ponen los precios en la ropa, porque si tienes que preguntar es que no puedes pagarlo. Entré admirando un traje sastre de lana gris marengo de corte clásico e impecable. Las 2 dependientas, jovencitas maquilladas como muñecas de aparador, barrieron con la mirada mi ropa vieja y mis zapatos ortopédicos gastados. Volvieron a su conversación, ignorándome. Caminé hacia el traje gris y toqué la tela. «Señora, por favor, no toque si no va a comprar». «La tela es delicada», me gritó una desde lejos con evidente asco. Sonreí. Era el momento exacto para darles una lección de realidad. Saqué el fajo de billetes del bolso lo suficiente para que se viera el color de la alta denominación y empecé a contarlos distraídamente, como quien revisa la lista del mercado. El sonido de los billetes crujiendo era el único idioma que entendían a la perfección. El silencio en la tienda fue absoluto. Las 2 chicas se quedaron heladas. «Oh, disculpe, señora», chilló la que me había gritado, corriendo hacia mí con una sonrisa falsa pegada con pegamento. No la habíamos reconocido. La hipocresía humana no tiene límites cuando el dinero asoma la cabeza. Las fulminé con la mirada, bajando mis gafas imaginarias sobre mi nariz. «Quiero ese traje, el abrigo del escaparate y blusas de seda. Nada de poliéster barato». De pronto, era la reina del lugar, ofreciéndome agua mineral y un probador privado. Pasé las siguientes 3 horas transformándome pieza por pieza. Cuando me miré al espejo del probador, con el traje gris, la blusa de seda color marfil y el abrigo nuevo, la vieja inútil había muerto. Leocadia, la víctima, había desaparecido por completo. Frente a mí estaba Leocadia Montenegro,
la matriarca implacable con una postura regia que disimulaba mi espalda cansada. Pagué en efectivo disfrutando de la reverencia casi religiosa con la que contaron el dinero y dejé mi ropa vieja en una bolsa para que la donaran. Mientras la dependienta me acompañaba servilmente hasta la puerta donde un taxi me esperaba, me detuve y la miré a los ojos. Niña, un consejo, le dije clavando cada palabra como un alfiler de plata: nunca juzgues un libro por su tapa arrugada. A veces las páginas de adentro son de oro. Subí al taxi sintiéndome poderosa, pero la ropa cara era solo el disfraz. Ahora necesitaba el arma. Regresé a mi suite en el Hotel Emperador y pedí que me subieran un directorio telefónico y una computadora portátil prestada del centro de negocios. Me senté en el pesado escritorio de caoba sintiendo el cuero bajo mis manos. Tenía que encontrarlos, no para rogarles, no para pedirles explicaciones entre lágrimas. Tenía que encontrarlos para saber exactamente dónde golpear. Rogelio no era inteligente, y Gisela tampoco. Eran crueles. Sí, pero la crueldad suele ser la herramienta preferida de los tontos, y estaba segura de que habían dejado huellas. Mis dedos, aunque torpes por la artritis que me castigaba en las mañanas, recordaban perfectamente cómo teclear desde los tiempos en que modernizamos el sistema de la farmacia. Busqué en las redes sociales. Gisela era una adicta patética a publicar su vida, a presumir lo que no tenía frente a extraños. Su perfil estaba bloqueado privado, pero el de mi nieto Kevin de 15 años estaba abierto y vulnerable. Ahí estaba. La primera pieza del rompecabezas. Una foto subida hacía apenas 6 horas, mostrando una pared pintada de azul eléctrico, y al fondo por una ventana se distinguía una torre de agua muy particular con rayas rojas, blancas. Sonreí con una frialdad que me asustó un poco. Conocía perfectamente esa torre. Era el barrio de San Miguel, al otro lado de la ciudad, un barrio nuevo de casas prefabricadas que parecen bonitas por fuera, pero tienen paredes de papel. Se habían mudado a la zona de nuevos ricos que en la dura realidad de nuestro país eran simplemente nuevos endeudados. Anoté la referencia en una libreta de piel que había comprado en el vestíbulo del hotel. Tenía el dinero, tenía la imagen y tenía la ubicación, pero no iba a ir todavía, porque la venganza es un plato que se sirve helado, y yo tenía la paciencia infinita de quien ha esperado toda una vida para ser respetada. Necesitaba mucha más información, necesitaba saber quién era el dueño de esa casa nueva, cuánto pagaban de renta y dónde demonios trabajaba ahora Rogelio. Tomé el teléfono de la habitación y marqué un número que recordaba de memoria, el de Cermeño, un antiguo cliente de la botica que había sido policía y ahora se dedicaba a investigaciones privadas. Un hombre al que le había fiado la insulina para su madre durante años y que me debía favores de sangre. Contestó con una voz ronca y cansada. Cermeño, soy Leocadia la boticaria, le dije con firmeza. Hubo un silencio espeso al otro lado de la línea. Pensó que estaba enferma o pidiendo limosna, pero lo corté de tajo. Estoy mejor que nunca, pero necesito tus servicios. Necesito que averigües todo sobre una familia que se acaba de mudar a San Miguel, deudas, contratos, vicios, horarios, todo eso. Trató de advertirme que costaba caro y llevaba tiempo. El dinero no es problema, afirmé con voz de hierro. Quiero que seas mis ojos y mis oídos, quiero saber cuándo respiran y cuándo tosen. Cuando le revelé que el objetivo era Rogelio Méndez y su esposa Gisela Cermeño, titubeó confundido al escuchar que investigaría a mi propia sangre. Mi hijo murió el día que me dejó tirada en una casa vacía, sentencié, sintiendo un sabor amargo en la boca como a hiel. Este hombre es solo un deudor, y voy a cobrar la deuda, rematé. Muchas de nosotras guardamos secretos y decepciones que pesan en el alma, traiciones de quienes más amamos. Si entiendes el peso que llevo en el pecho en este momento, deja tu abrazo virtual en los comentarios y dime de dónde eres. No estamos solas en este camino, y tu mensaje puede ser el consuelo que alguna madre necesita hoy. Al día siguiente, Cermeño se sentía tan fuera de lugar en la suite presidencial del emperador que ni siquiera se atrevía a apoyarla, espalda en el sofá de cuero italiano. Tenía el sombrero arrugado entre las manos y miraba a todos lados sudando frío, como si esperara que en cualquier momento entrara la seguridad para sacarlo a patadas a la calle. Yo, en cambio, le servía el té en tazas de porcelana tan fina que la luz las atravesaba con la calma absoluta de quien ha nacido para mandar.
Tómese el té, Cermeño no muerde, le dije, empujando el plato de plata hacia él. Él puso sobre la mesa de cristal una carpeta manila abultada. Era el informe, el diagnóstico final de mi enfermedad familiar. Doña Leo, la cosa está más fea de lo que pensábamos, empezó bajando la voz. Su muchacho no solo es un mal hijo, es un pésimo administrador. Abrí la carpeta. Ahí estaba la casa azul, una construcción pretenciosa de esas que parecen cajas de zapatos apiladas, con mucha ventana de vidrio y poca intimidad. ¿Cuáles son los síntomas, doctor?, bromeé, con una amargura que me quemó la garganta. Cermeño tragó saliva. Para empezar, la mudanza la pagaron con un préstamo, y no fue al banco. Rogelio firmó unos pagarés con el Chato Guzmán. Sentí un escalofrío helado recorrer mi espina dorsal. Conocía perfectamente a ese agiotista asqueroso de los barrios bajos que cobraba intereses del 20% mensual y si no pagabas te cobraba rompiéndote las rodillas con un bate de béisbol. Rogelio había metido la cabeza en la boca del lobo solo para complacer los caprichos de grandeza y comprar una estúpida sala minimalista para que la señora presumiera. Debían 50,000 pesos y ya llevaban 2 semanas de atraso. El Chato ya había mandado a 2 gorilas a tocarles la puerta para asustarlos. Pasé la página temblando de coraje y vi fotos de Gisela cargando bolsas del supermercado, arroz a granel, fideos baratos y ni una sola mísera pieza de carne. Vivían de una apariencia patética, muriéndose de hambre por dentro. Y lo peor, la casa era alquilada a un tal señor Barrientos, a quien mi estúpido hijo le juró que en 6 meses se la compraría, una mentira del tamaño de una catedral, porque a Rogelio lo acababan de poner a medio tiempo en una concesionaria, donde no vendía ni un triciclo. Cerré la carpeta de golpe, y el silencio en la habitación se hizo denso y asfixiante. Ahí estaba la radiografía exacta de mi familia, un cáncer de deudas, mentiras y pretensiones baratas que se los estaba comiendo vivos. Una madre normal habría sentido el impulso irreprimible de correr, pagarle al prestamista, llenarles la despensa de comida y abrazarlos diciendo, aquí estoy para salvarlos. Pero yo ya no era una madre normal. Era la mujer que habían dejado tirada como un perro viejo para que se pudriera sola. Y los perros viejos, cuando sobreviven al frío implacable de la calle, aprenden nuevos y despiadados trucos. Gracias, Cermeño, dije sacando un sobre grueso con efectivo de mi bolso para pagarle sus honorarios y un buen extra. Quiero que me consigas 2 citas para mañana, a primera hora, primero con el Chato Guzmán y segundo con el señor Barrientos, el dueño de la casa. Cermeño casi se atraganta con el té caliente, advirtiéndome con los ojos desorbitados que el Chato era un criminal peligroso que no recibía a señoras mayores a tomar café. Lo miré fijamente, acariciando el borde dorado de mi taza con una frialdad absoluta que lo hizo estremecer. Yo también soy peligrosa, Cermeño. Yo también. La oficina del Chato Guzmán olía a tabaco rancio y a desinfectante barato, una mezcla asquerosa que me revolvió el estómago nada más cruzar el umbral. Estaba en la trastienda de una casa de empeño de mala muerte en el centro. Entré apoyada en mi bastón con mi abrigo color camello y el bolso de piel bien sujeto, mientras 2 gorilas en la puerta me miraban con burla, pensando que venía a empeñar las tristes joyas de la abuela. El Chato, un tipo gordo sudando a chorros con una cadena de oro ridículamente gruesa, me soltó sin levantar la vista. Se perdió, madrecita. Aquí no damos caridad. Me senté frente a él sin pedir permiso, sintiendo el desprecio en el aire. No busco caridad, señor Guzmán, busco hacer negocios. Le espeté con una frialdad que congeló su sonrisa. Le dije que venía a comprar la deuda de Rogelio Méndez, un muerto de hambre que no tenía dónde caerse muerto. Cuando saqué 5 fajos de billetes atados con ligas y los golpeé contra el escritorio metálico, sus ojos porcinos casi se salen de sus órbitas. Me advirtió que mi hijo era mala paga. Lo sé, respondí con una media sonrisa sádica, pero yo tengo métodos que usted no tiene. Soy muy persuasiva. 10 minutos después, los pagarés originales estaban en mi bolso. No iba a cobrarle todavía. Dejaría que esa deuda madurara como un veneno lento en sus venas. Mi segunda parada fue más civilizada, pero igual de letal. Me reuní con el apoderado legal del señor Barrientos, el desesperado dueño de la casa de cartón donde vivían mis hijos. El abogaducho de traje barato pedía 2 millones, pero le ofrecí 1,5 millones en efectivo inmediato con una condición inquebrantable:
El contrato de arrendamiento pasaría a nombre de una sociedad anónima, Inversiones La Botica. Nadie debe saber que soy yo, la dueña, ordené, mientras partía un polvorón con mis dedos de forma calculada. El abogado, tragando el cebo del efectivo, preguntó con desconfianza por qué tanto misterio con los inquilinos. Le sonreí como un lobo disfrazado con piel de oveja. Digamos que me gusta supervisar mis inversiones desde las sombras. Esa misma tarde firmamos ante notario. Ahora era dueña de su techo y de su deuda. Era el mismísimo Dios de su pequeño universo de cartón piedra, y ellos, en su infinita ignorancia, ni siquiera lo sospechaban. La ejecución silenciosa comenzó un martes. Cermeño me reportó que Gisela había organizado una cena de inauguración para impresionar a las vecinas de la privada. La muy igualada quería entrar al comité de organización del fraccionamiento. Había gastado lo último que le quedaba en un catering barato y obligó a Rogelio a suplicar un adelanto en el trabajo para comprar vino. A las 7 de la tarde, sentada en la comodidad de mi habitación del hotel, tomé el teléfono y llamé a la compañía de luz usando mi nuevo poder como propietaria. Fingiendo preocupación, reporté un supuesto riesgo de incendio y exigí que cortaran el suministro inmediatamente por seguridad. No avisen a los inquilinos, es una emergencia técnica, ordené de tajo. Al día siguiente, Cermeño me trajo el chisme con una sonrisa torcida. Fue un reverendo desastre. Se les fue la luz justo cuando servían la lasaña. Tuvieron que tragar a oscuras sudando a mares porque no servía el aire acondicionado. Las vecinas huyeron temprano despavoridas, y Gisela quedó histérica gritando que iba a demandar a medio mundo por la humillación. Pero el verdadero golpe vino cuando Rogelio trató de llamar al dueño para quejarse del apagón. El abogado le mandó un frío correo notificando que la propiedad había cambiado de manos y que ahora respondían ante Inversiones La Botica. Rogelio, con el orgullo herido, escribió una carta exigiendo respeto y haciéndose la gran víctima. Pero el juego apenas calentaba motores. Ahora, Cermeño, vamos a apretar la tuerca financiera, le ordené, entregándole los pagarés del Chato Guzmán. Le pedí que contratara un despacho de cobranza de los más agresivos para que acosaran a Rogelio en su trabajo a todas horas, amenazándolo con el embargo de bienes. Cuando Cermeño dudó recordándome que la casa era mía, lo fulminé con la mirada. Los muebles no. Esa sala minimalista y el televisor gigante son embargables. Quiero que sientan que las paredes se les cierran, que Rogelio sude frío cada vez que suene el maldito teléfono. Y para mi querida nuera, la reina de las apariencias, tenía una estocada especial. Gisela se las daba de gran diseñadora comprando trapos baratos y pegándoles etiquetas falsas para vender por internet. Le ordené a Cermeño hacerse pasar por un intermediario de una boutique prestigiosa y hacerle un pedido gigantesco de vestidos de gala. Que se emocione, que gaste lo que no tienen materiales y luego, cuando tenga todo listo, cancelas el pedido y desapareces, le susurré, saboreando el veneno de cada sílaba. La dejas con la mercancía arruinada y la soga de las deudas apretándole el cuello. Cermeño me miró con un respeto que rayaba en el terror puro. Usted no se anda con juegos, doña Leo. Esas son tácticas de guerra, balbuceó asustado. Me acerqué a la ventana mirando las luces lejanas de la ciudad y mi voz sonó más afilada que un bisturí. Ellos declararon la guerra el día que pusieron esa asquerosa nota en mi puerta, Cermeño. Yo solo estoy terminando la batalla. A media mañana mi teléfono sonó en la silenciosa suite del hotel. Era el abogado de mi inmobiliaria fantasma. Me informó con una voz precavida que mi inquilino, es decir, mi propio hijo, acababa de llamar rogando por una prórroga para pagar la renta, alegando cínicamente que su madre estaba muy enferma y que había tenido gastos médicos fuertes. Apreté el auricular del teléfono hasta que los nudillos de mis manos se pusieron blancos por la rabia. Mi enfermedad. ¡Qué poca madre! Tenía el descaro de usar mi nombre, de usarme como la excusa barata de sus fracasos cuando ni siquiera sabía si yo estaba viva o muerta tirada en alguna zanja. La audacia de Rogelio no tenía límites. Me mataba y me enfermaba a su conveniencia. Esa furia blanca, caliente y rápida volvió a subirme por la espalda como un relámpago. Le ordené al abogado que no le diera ni un solo día de gracia, que el contrato era estricto y que la supuesta dueña de la propiedad iría personalmente a inspeccionar el inmueble a las 5 de la tarde. Quería que sufriera la anticipación
porque el miedo al golpe siempre duele muchísimo más que el golpe mismo. Me preparé meticulosamente para la ejecución. La mujer que me devolvía la mirada en el espejo de cuerpo entero ya no tenía absolutamente nada que ver con la anciana frágil que lloraba en el piso de una cocina vacía. Mi pelo blanco lucía un corte elegante y me puse mi abrigo color camello. Como un recordatorio constante de mi inquebrantable fuente de poder, colgué en mi cuello una gruesa cadena de oro con un centenario engarzado. El taxi que contraté era un vehículo del servicio ejecutivo negro brillante y silencioso, como una pantera a punto de saltar sobre su presa. El trayecto hacia el barrio de San Miguel fue como viajar entre dos mundos diametralmente opuestos. Dejamos atrás las avenidas arboladas y los lujos para entrar a esas calles polvorientas de casas de interés social, donde mi hijo y mi nuera jugaban a ser de la alta sociedad. Al bajar del auto frente a la casa pintada de un azul eléctrico ya opacado por el sol, el sonido firme de mis tacones de piel resonó en el concreto. El licenciado Barreto ya me esperaba en la puerta. Se respiraba un miedo denso en el aire. Las cortinas de la sala se movían con un nerviosismo patético. Iba a entrar a la guarida de los lobos, pero la única fiera realmente hambrienta de justicia, ahí era yo. La puerta se abrió con lentitud y Rogelio apareció en el umbral. El impacto de la ruina era evidente, se veía terrible ojeroso, extremadamente delgado y con una camisa arrugada que intentaba torpemente parecer formal. Detrás de él Gisela se retorcía las manos con el maquillaje escurrido por el llanto, habiendo perdido toda esa asquerosa arrogancia de señora bien. Rogelio, con la voz temblorosa y sin atreverse a mirarme todavía, le suplicó al abogado que estaban dispuestos a llegar a un acuerdo. Barreto se hizo a un lado con una solemnidad sepulcral y soltó la bomba que cambiaría sus vidas para siempre, presentándome como la dueña absoluta de la propiedad y tenedora de su inmensa deuda, la señora Montenegro. Rogelio giró la cabeza hacia mí y sus ojos se abrieron tanto que creí genuinamente que se le saldrían de las órbitas por el pánico. Su boca se abría y cerraba como la de un pez boqueando fuera del agua, incapaz de procesar la realidad. Gisela soltó un grito ahogado llevándose las manos al rostro en un gesto de puro terror. Mi hijo logró escupir la palabra. Mamá retrocediendo un paso, como si el fantasma de sus pecados se hubiera materializado frente a él. No le sonreí, no hubo ningún gesto de cariño maternal. Me quedé parada rígidamente en el umbral bloqueando la luz del sol y proyectando mi sombra larga sobre el piso laminado de su ruina. Sin inmutarme les exigí saber si me iban a invitar a pasar a mi propia casa o si me harían esperar afuera, como a una pordiosera, usando una voz clara y potente que los hizo encogerse. Entré sin pedirles ningún permiso, obligándolos a apartarse de mi camino. Me dirigí directo al sofá gris y moderno, ese mueble espantoso que habían comprado con el dinero ensangrentado del agiotista, y me senté en el centro como una reina implacable en su trono. Les ordené que se sentaran y obedecieron al instante, cayendo pesadamente en las sillas como niños regañados en la dirección de la escuela. Gisela, intentando procesar el tremendo golpe a su ego, empezó a balbucear que era imposible, que yo no tenía dinero porque me lo había gastado todo vendiendo la farmacia para hacer una simple carga. Golpeé el suelo con la punta de plata de mi bastón, produciendo un sonido seco y violento como el estallido de un disparo. Le advertí que tuviera cuidado con esa lengua venenosa, recordándoles que la única carga en esa casa habían sido ellos quienes me chuparon la sangre, la energía y los ahorros durante años para luego tirarme como basura. Inclinándome hacia adelante, le pregunté a mi hijo si recordaba la nota miserable donde me deseaban que encontrara mi camino. Le revelé que mi camino estaba pavimentado con lo que ellos fueron demasiado estúpidos para ver. Metí la mano en mi bolso de diseñador, saqué uno de mis centenarios y lo arrojé con desdén sobre la mesa de centro de cristal. La moneda de oro puro giró sobre sí misma, brillando con un fulgor hipnótico, haciendo un sonido metálico que resonó en las paredes baratas de la casa como la campana final de su condena. Los ojos de ambos se clavaron en el metal con una avaricia enferma. Les confesé que había 50 de esos centenarios guardados bajo el piso de la alacena, un tesoro sobre el que estuve sentada el día exacto en que me dejaron completamente sola. Gisela hizo el movimiento instintivo de un animal hambriento para tocar la moneda, pero le aplasté la intención poniendo la punta del bastón sobre su mano, advirtiéndole que eso nunca fue suyo.
Rogelio se llevó las manos a la cabeza estallando en un llanto feo, ruidoso y patético, suplicando perdón y jurando que las deudas los ahogaban. Lo callé de un grito brutal reclamándole su asquerosa mentira de hace unas horas, reprochándole cómo me había usado de excusa, diciendo que yo estaba enferma para no pagar la renta mientras yo estaba viva sana y vigilando cada uno de sus patéticos pasos. La vergüenza cayó sobre él como un manto de plomo, dejándolo sin defensa alguna en medio de la sala. El aire en la habitación estaba denso, asfixiante, cargado con el peso de la derrota absoluta. Gisela, con el maquillaje negro escurriéndole por las mejillas, finalmente se atrevió a romper el silencio, con un hilo de voz tembloroso. ¿Y ahora qué? ¿Nos vas a echar a la calle? ¿Es eso lo que quieres? Venganza. Me recosté lentamente en el sofá gris, ese mismo mueble minimalista que compraron para dárselas de ricos a costa de mi miseria, recuperando mi aire regio y dominante. La miré de arriba abajo con una mezcla gélida de lástima y asco infinito. Podría hacerlo, le respondí con una calma sepulcral que los hizo estremecer en sus asientos. Les recordé que tenía la orden de desalojo firmada en el portafolio del abogado y los pagarés vencidos en mi poder. Podría quitarles los muebles, el cochecito y dejarlos abandonados en la banqueta junto a sus tristes bolsas de basura, exactamente como hicieron conmigo sin tentarse el corazón. Sería justicia poética, ¿no creen? Nadie respondió. En la sala solo se escuchaba la respiración agitada y patética de mi hijo. Disfruté ese terrorífico silencio antes de asestarles el golpe de gracia. A diferencia de ustedes, yo no olvido que la sangre es sangre y no voy a permitir que mis nietos Kevin y la pequeña Sofía duerman bajo un puente por culpa de la monumental inutilidad de sus padres, sentencié arrastrando cada sílaba como una navaja sobre cristal. Al instante vi un destello de esperanza en los ojos llorosos de mi nuera. Grave error. No te equivoques, niña. Esto no es caridad, es una reestructuración, le aclaré cortándole las alas de tajo y devolviéndola a su cruda realidad. Hice una seña sutil y el licenciado Barreto puso un documento legal sobre la mesa de cristal. Estas eran las nuevas condiciones para su supervivencia. Primero se quedarían en la casa, pero ya no como inquilinos dueños de su destino. El contrato de arrendamiento se cancelaba para siempre. A partir de ese maldito momento, vivirían bajo un contrato de comodato condicionado. Cuando Rogelio, pálido como un cadáver, preguntó qué significaba eso, le sonreí con la frialdad de un témpano. Significa que yo les presto la casa, pero yo tengo las llaves. Puedo entrar cuando me dé la maldita gana, y si veo un solo plato sucio, una botella de alcohol o escucho un solo grito, se largan a la calle. Ambos asintieron mudos, tragándose su enorme orgullo y su soberbia de cartón, pero el calvario para mi hijo apenas comenzaba. Segundo, la deuda continué implacable como un verdugo. Los 50,000 pesos más intereses que le debían al sanguinario agiotista ahora me los debían a mí y me los iban a pagar hasta el último puto centavo. Pero mamá, me despidieron, gimió Rogelio, retorciéndose las manos en un gesto de cobardía insoportable. Lo miré a los ojos, disfrutando profundamente la deconstrucción de su falso ego. Lo sé. Yo hice que te despidieran, admití sin parpadear, dejando que el peso de mis palabras lo aplastara. Su rostro se desfiguró por el horror puro, pero no le di tregua. Le recordé que ese trabajo de traje y corbata era una basura y que él siempre fue un mediocre en él. Mañana te presentarás en el almacén de farmacias El Pueblo en el centro. Necesitan un cargador y a alguien que limpie los estantes. Vas a empezar desde abajo, vas a sudar como no lo has hecho en tu vida, y el 70% de tu sueldo irá directo a mi cuenta para pagar tu deuda. Abrió la boca para protestar, para decir indignado que él era un gerente de ventas y no un cargador, pero mi mirada fulminante lo cayó de golpe. Sabía perfectamente que no tenía opción. Luego me volví hacia mi querida nuera, quien tembló visiblemente bajo el peso de mi escrutinio implacable. Se acabaron las fantasías de diseñadora y las cenas de gala para apantallar vecinas. Le solté con veneno. Le ordené descoser esos vestidos mal hechos que tenía guardados, vender la tela como retazos baratos y buscar un trabajo de verdad. Necesitan una cajera en el supermercado de la esquina. Ya pregunté, le informé, clavándole la última estaca a su vanidad. Gisela se puso roja de rabia, escupiendo que ella jamás sería cajera, preguntando qué dirían las vecinas de la privada. Pegué el bastón contra el piso con violencia.
A las vecinas les vales madre Gisela. Y si no te gusta, la puerta está muy ancha. Puedes largarte tú sola a la calle hoy mismo, pero mis nietos se quedan bajo mi supervisión y Rogelio se queda trabajando para pagarme. Tú decides cajera con techo o diva pordiosera en la calle. Derrotada y sin escapatoria, bajó la mirada mordiéndose el labio hasta casi sangrar y asintió levemente. Tercero anuncié, levantándome del sofá. Mis rodillas crujieron un poco, un leve recordatorio del tiempo, pero no dejé que se notara mi vulnerabilidad. Les exigí ver a mis nietos todos los fines de semana. Irían a comer conmigo a donde yo decidiera sin excusas. Y lo más importante y sagrado, me tratarán con el respeto absoluto que se le debe a la matriarca de esta familia. Se acabó el decirme vieja a mis espaldas. Se acabó el ignorarme como a un trasto. Cuando yo hable ustedes se callan y escuchan. Tomé la moneda de oro, la guardé despacio en mi bolso de diseñador y pregunté con voz letal si estábamos claros. Sí, mamá, dijo Rogelio con la voz completamente quebrada por el sometimiento. Se levantó de la silla intentando acercarse, quizás buscando un abrazo desesperado o dispuesto a caer de rodillas suplicando amor. Levanté el bastón y se lo puse directo en el pecho, deteniéndolo en seco como a un extraño. La punta de plata brilló contra su camisa sucia por el sudor del miedo. No le dije suavemente, pero con firmeza de acero templado. Todavía no. Los abrazos se ganan, Rogelio. El perdón se trabaja con sangre y sudor. Hoy solo hemos hecho negocios. Me giré hacia la puerta seguida en silencio por el licenciado Barreto. Antes de salir me detuve. Miré la casa una última vez y les anuncié que la cena de Navidad de este año la organizaría yo en el Hotel Emperador, advirtiéndoles que procuraran tener ropa decente para entonces. Ya no me parecía un lugar ajeno y hostil. Ahora se sentía como una propiedad mía administrada por empleados ineptos que necesitaban mucha supervisión. Salí a la calle donde el sol se ponía tiñendo el cielo de un naranja violento. Ya en el asiento de cuero de mi auto saqué mi libreta de cuentas. En la página del día escribí con mi pluma fuente con caligrafía perfecta: deuda moral parcialmente saldada. Control total. Acaricié el centenario que colgaba de mi cuello. El metal estaba agradablemente caliente contra mi piel. La venganza, descubrí esa tarde, no era un plato que se servía frío. Era un manjar que se servía hirviendo, nutritivo y en plato de oro macizo, pero reservado única y exclusivamente para quien tiene los ovarios de sentarse a la cabecera de la mesa. Han pasado 6 meses desde que decidí dejar de ser la vieja mueble para convertirme en la dueña absoluta del tablero de ajedrez. 6 meses en los que el tiempo se midió gota a gota en el sudor de mi hijo y en las lágrimas de humillación de mi nuera. Mientras yo desayunaba fruta fresca y café de olla en la terraza de mi suite cermeño, me traía los reportes diarios de su calvario terrenal. No voy a mentir, hubo madrugadas frías en las que el fantasma de la culpa materna intentó asfixiarme mientras dormía. Mi corazón de madre me gritaba que parara la tortura, que les devolviera sus patéticas vidas y los abrazara. Pero mi mente, afilada y curtida por la traición, respondía con un latigazo mental que me devolvía la cordura. Si aflojas la maldita soga, ahora Leocadia volverán a morder la mano que los alimenta hasta dejártela en los huesos. Era una guerra de desgaste psicológico, y yo no iba a perderla por un efímero arranque de debilidad sentimental. El descenso de Rogelio a los infiernos del proletariado fue un espectáculo digno de verse. Mi viejo amigo Martínez, el dueño del almacén farmacéutico, no le tuvo ni una gota de piedad. Me contó entre risas roncas cómo la primera semana Rogelio tiró una caja de sueros por torpeza y exigió hablar con recursos humanos porque le dolía la espalda. Martínez lo acorraló contra los estantes polvorientos y le soltó una bofetada verbal que le quitó lo alzadito de un plumazo. Aquí no eres el gerentito de ventas de tu pinche agencia quebrada. Aquí eres el cargador más inútil que tengo, y si no te gusta, lárgate a pedir limosna a la calle porque le debes hasta la manera de caminar a la dueña. Desde ese escarmiento, mi hijo dejó de abrir la boca para quejarse. Sus manos, que antes eran suaves, cobardes y ociosas, de esas que solo servían para firmar cheques sin fondos, se llenaron de callos ásperos, ampollas reventadas y cortes sangrantes. Cada grieta en su piel era una lección de humildad que le entraba a la fuerza a punta de chingadazos de la vida real. Pero si lo de Rogelio fue duro,
Lo de Gisela fue una verdadera masacre a su frágil ego de cristal. La autoproclamada reina de las apariencias tuvo que ponerse el ridículo delantal de poliéster de una cadena de supermercados baratos. Cermeño la grabó a escondidas un día mientras cobraba en la caja 4. Una de las vecinas estiradas de la privada, a las que Gisela había intentado apantallar con aquella cena desastrosa, pasó por su caja y le soltó una sonrisita cargada de veneno puro. «Ay, Gise, ¿qué haces vestida así? ¿Es un experimento social o, ya de plano, no les alcanzó para pagar la renta de la casa?» Yo esperaba genuinamente que Gisela le aventara los productos a la cara, la agarrara de las greñas y renunciara haciendo un berrinche de diva en quiebra. Pero ocurrió lo impensable, el maldito giro que me demostró que el ácido de mi lección estaba carcomiendo su soberbia. Gisela tragó saliva pasando el nudo en la garganta. Bajó la mirada al suelo, pasó los malditos jitomates por el escáner, respondió: «Son 200 pesos, señora. Gusta redondear sus centavos». Se tragó su orgullo entero por primera vez en su perra vida, humillándose solo para no perder el techo que cubría a sus hijos. Diciembre llegó con ese frío seco que se mete hasta los huesos, calando hondo en el alma de los que no tienen con qué cobijarse. Pero esta vez no me encontró temblando bajo una cobija raída, en una casa ajena que olía a desprecio absoluto. Me encontró envuelta en un chal de cachemira, que costó muchísimo más de lo que Rogelio ganaba en un mes, en sus mejores tiempos, mirando cómo las luces de Navidad adornaban la inmensa ciudad allá abajo desde las alturas del hotel. Emperador. Antes el olor a pino y a castañas asadas me ponía nostálgica, me hacía pensar en mi difunto Anselmo y en las cenas que preparaba como esclava para una familia que no me merecía ni un poco. Ahora ese mismo olor me huele a victoria pura, a un balance contable estrictamente positivo. Me miré en el espejo de cuerpo entero. Mi cabello brillaba como la luna con ese tinte plateado carísimo, y el vestido de terciopelo azul noche me daba un aura de autoridad indiscutible, casi monárquica. Sonreí con ironía al pensar en la palabra familia. Ya no era un lazo de sangre incondicional donde podían pisotearme. Ahora era una estricta estructura corporativa que yo administraba con mano de hierro y guante de seda. Bajé lentamente al salón privado Los Virreyes que había reservado exclusivamente para la cena. No quería cenar en el restaurante principal. Necesitaba privacidad absoluta para el brutal ajuste de cuentas que se avecinaba. Las paredes estaban tapizadas en damasco rojo con una mesa larga de caoba y una chimenea encendida que crepitaba como el infierno mismo esperando a los pecadores. A las 8 en punto, la pesada puerta de madera se abrió de tajo. Entraron en fila cabizbajos como patitos, asustados caminando hacia el matadero. Me quedé de pie junto a la cabecera de la mesa, apoyada en mi bastón de plata, observándolos con la frialdad de un francotirador calculando el viento. Rogelio traía puesto un traje viejo que yo le había regalado hacía 5 años, pero estaba impecablemente limpio y planchado. Gisela no traía maquillaje excesivo ni joyas falsas de fantasía, solo unas inmensas ojeras de cajera explotada y un vestido negro viejo con un cuello de encaje que ella misma había cosido a mano con desesperación. Sus miradas ya no eran altaneras, eran dolorosamente cautelosas, aterradas. La educación a base de golpes de realidad había terminado de moldearlos. Ahora comenzaba el juicio final. La cena transcurrió con una formalidad extraña, casi fúnebre. Al principio solo se escuchaba el tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana. Cuando llegó el postre, un tronco de Navidad bañado en chocolate, supe que el teatro debía terminar y dar paso a la sentencia final. Hice una señal con mi mano enjollada y los meseros se retiraron cerrando las pesadas puertas dobles del salón. «Muy bien», les dije poniendo las manos sobre la mesa con la autoridad de un juez de la horca. «Hemos llegado al final de este año turbulento. Ustedes intentaron deshacerse de mí como si fuera una bolsa de basura pestilente. Yo me rehice a mí misma y los obligué a tragar su propio veneno. Ahora las cuentas están claras». Rogelio tragó saliva bajando la mirada como un perro apaleado, incapaz de sostener la furia contenida en mis pupilas. Pero una familia, o lo que queda de esta patética imitación de familia, no se maneja solo con libros de contabilidad, sentencié, preparándome para repartir las migajas de su redención. Saqué 4 cajas de regalo de debajo de mí, Sila. No eran cajas gigantes,
ni tenían moños extravagantes de esos que Gisela usaba para fingir un estatus que jamás tuvo. La primera fue para Kevin. El muchacho abrió la caja plana y encontró una libreta de ahorros a su nombre y una moneda de oro pequeña, un quinto de centenario. Abuela, esto es oro de verdad, balbuceó con los ojos abiertos como platos. Es tu futuro, Kevin, le respondí tajante. Esa cuenta tiene un fondo para tu universidad. Yo soy la titular hasta que cumplas 18, pero el oro es tuyo. Quiero que lo guardes, que sientas su peso, que entiendas que el dinero no es maldito papel que se gasta en tenis de marca para apantallar idiotas. El dinero es seguridad, es libertad. No seas un mediocre como tu padre. Sé como tu abuelo Anselmo. A mi lado, Rogelio bajó la cabeza, avergonzado, pero no dijo absolutamente nada, porque sabía que yo tenía toda la maldita razón. Luego me dirigí a la pequeña Sofía, entregándole unas acuarelas profesionales y pinceles de pelo de Marta. Pinta tu propio mundo, mi niña, le ordené con una dulzura áspera, y nunca dejes que ningún infeliz te mantenga. La tensión subió de nivel cuando miré a la pareja de fracasados que tenía enfrente. Rogelio, Gisela, para ustedes no hay oro, le solté como un latigazo directo en la cara. El oro se gana sudando sangre, no se hereda por derecho divino de unos zánganos. Les entregué 2 sobres blancos. Rogelio abrió el suyo frunciendo el ceño al leer el documento legal. Era un seguro de vida a mi nombre donde ellos eran los beneficiarios, pero con una estricta cláusula de fideicomiso. Si yo muero mañana de un infarto, ustedes no reciben ni un centavo partido por la mitad, en efectivo les escupí. El dinero va a un administrador implacable que pagará la educación de los niños y una mensualidad miserable para ustedes siempre y cuando mantengan un empleo estable y comprobable. Rogelio me miró con incredulidad, pero por primera vez vi una chispa de admiración real en sus ojos húmedos. Nos estás protegiendo de nosotros mismos, murmuró reconociendo su propia bajeza. Alguien tenía que hacerlo, repliqué fría, ya que fallé en enseñarte eso. Cuando eras niño, te lo enseño ahora a punta de chingadazos. Le tocó el turno a mi nuera. Gisela abrió su sobre con manos temblorosas y encontró un folleto y un recibo de pago. Curso de alta costura y patronaje industrial, leyó ella en voz alta, casi sin aliento. Vi el cuello de tu vestido, Gisela, le dije con una mezcla de severidad y lástima. Tienes manos hábiles aunque toda tu miserable vida las hayas usado para la ociosidad. Deja de pegar etiquetas falsas en ropa barata y aprende a hacer ropa de verdad. El curso empieza en enero y ya está totalmente pagado. Es por las noches así que no interferirá con tu trabajo de cajera. De repente Gisela acarició el papel y sus ojos se llenaron de lágrimas reales de esas que no se fingen para dar lástima y exprimir carteras. Nadie había invertido en mí. Solo me daban dinero para que me callara o para que me viera bonita. La belleza se pudre, hija. El oficio se queda, le contesté, sintiendo un cansancio dulce invadirme los huesos. Había logrado lo putamente imposible. No solo había recuperado mi fortuna y mi dignidad del basurero de su egoísmo. Había enderezado el árbol torcido de mi familia a puros golpes de cruda realidad. Ahora escúchenme bien, exclamé endureciendo la voz una última vez para que no se les olvidara su lugar. El hecho de que estemos cenando aquí no significa que la deuda esté saldada. Mañana, Rogelio, vuelves a cargar pinches cajas en el almacén. Mañana, Gisela, vuelves a la caja registradora a soportar groserías. La casa sigue siendo mía y yo sigo teniendo las llaves. Pero si demuestran que tienen madera, tal vez el próximo año hablemos de socios y no de empleados asfixiados. Rogelio se levantó, rodeó la mesa y puso su mano áspera y trabajada en mi hombro. Gracias, mamá, por no dejarnos encontrar nuestro camino al abismo. Gracias por obligarnos a caminar el tuyo. Le di una leve palmadita en la mano, el único gesto de cariño que me permití esa noche. Siéntate y come que el chocolate se derrite, le ordené. Cuando se fueron me quedé sola en el gran salón. Caminé hacia la ventana y saqué de mi bolso el monedero de terciopelo donde guardaba mi moneda de la suerte, el primer centenario que saqué de aquella caja oxidada. Lo sostuve contra la luz de la luna y pensé en esa asquerosa nota cruel. Esperamos que encuentre su camino, mamá. Esa frase que pretendía ser mi sentencia de muerte se había convertido en mi maldito mapa del tesoro. Había descubierto que la vejez no es el final del camino
a menos que tú decidas sentarte a esperar la muerte como una imbécil cobarde. Mis 78 años no eran un peso muerto, eran mi armadura de titanio. El oro de Anselmo me dio el poder económico, es cierto, pero fue mi astucia de boticaria, mi capacidad para medir las dosis exactas de castigo y recompensa, lo que me dio el poder real absoluto. Me serví una copita de anís, me metí en la cama entre mis sábanas de hilo egipcio que olían a lavanda y sonreí en la oscuridad. Resultó ser un camino pavimentado de oro puro y voluntad de hierro. El final fue lo que esperabas. Si esta historia te ayudó a sanar algo por dentro, a despertar tu fuerza o a secarte las lágrimas, compártela. Tu voz es inmensamente importante para nuestra comunidad. La historia de Leocadia Montenegro y su familia es una obra de ficción creada con propósitos narrativos y de entretenimiento. Sin embargo, los temas que aborda, como el abandono en la tercera edad, el abuso financiero, la violencia psicológica y la manipulación intrafamiliar, son realidades oscuras y dolorosas que muchas personas enfrentan día a día en el mundo real. Nadie debería ser víctima de desprecio ni de extorsión en su propio hogar. Si tú o alguien que conoces se encuentra atravesando una situación de vulnerabilidad, abuso o violencia por parte de sus familiares, recuerda que no estás sola. Te instamos a buscar ayuda profesional de inmediato, acercándote a las autoridades locales competentes, instituciones de defensa de los derechos de los adultos mayores o hablando con personas de absoluta confianza que puedan brindarte respaldo y orientación segura. La dignidad no tiene edad y el maltrato nunca debe ser silenciado.